Mientras te vas sentando, decirle al que tenés al lado: Dios fue tan bueno conmigo este año. Fue tan bueno. Si querés puedes decirle: la verdad que yo no me lo merecía, pero Él fue tan bueno. ¿Cuántos no se lo merecían? Ah, así me gusta, que lo reconozcan. Pero Él fue tan bueno. Amén. Gracias al Señor. Bueno, este es un día de fiesta. Y estamos aquí compartiendo desde la media tarde algunas charlas y, bueno, simple tiempo de comunión. Y si ustedes ven que yo salgo corriendo, se debe solamente a que mezclé mate y tereré de una forma increíble. Pero bueno, confío que el ministerio de intercesión está allá orando por el pastor. Este día lo apartamos para celebrar a nuestro Dios por su presencia, ¿sí? Por sus bendiciones, por sus manifestaciones durante todo este año 2019. Y mientras preparaba esta reunión, yo pensaba que lo peor que le puede pasar a una iglesia es que se estanque, ¿no? Que no se mueva, ¿no? Que no se reproduzca, que no cumpla la gran comisión. Y si bien no estamos en óptimas condiciones, pero algo hemos crecido, ¿no? Hemos crecido. El Señor añadió a muchos en este tiempo y no solamente que añadió gente, sino que aún nos dio estrategias, pudimos crecer aún en estructura, pudimos crecer en madurez, ¿sí? Hay muchas cosas que realmente Dios hizo este año y lo queremos reconocer todo el tiempo, ¿sí? Y a propósito, si todo este crecimiento y el que el Señor haya depositado sus ojos aquí en nosotros, obviamente que tiene que ver con la disposición del corazón de cada uno. Y si nuestro corazón se dispone todavía mucho más de lo que hasta ahora se ha dispuesto, el Señor todavía será más bueno, ¿no? Él siempre es bueno. Pero muchas veces sus bendiciones no llegan porque nosotros de alguna forma las retenemos allí en el altar, en el trono de Dios, ¿sí? Necesitamos llegar ahí para que esas bendiciones sigan descendiéndose sobre nosotros. Y quisiera, como parte de esto que quiero compartir con ustedes esta noche, simplemente preguntar: ¿cuántos llegaron a la iglesia este año, 2019? A ver, ¿se pueden poner de pie dentro de sus posibilidades? Pónganse de pie los que han llegado a la iglesia este año y todos los demás aplauden. Miren la cantidad de gente. Grande, qué lindo. Muy bien. Qué lindo. Tomen asiento. ¿Cuántos se bautizaron este año? A ver, ¿cuántos? Pónganse de pie. Vamos, arriba, no sean tímidos. Miren, los que están de pie. Miren, los que se bautizaron este año. Gracias, Jesús. Ustedes saben que nosotros tenemos aquí un curso que hacemos con todos aquellos que van llegando a la iglesia, ¿sí? Que queremos que sea como una introducción a la vida de la iglesia y también le contamos nuestra visión a través de ese curso. El curso se llama Hacia tu propósito. ¿Cuántos este año hicieron el curso Hacia tu propósito? No solamente los lunes, sino también los discipulados personales. A ver, muy bien, ahí están las manos levantadas. Miren unos cuantos han hecho el curso. Bien. Perfecto. El que no sabe de qué se trata después nos pregunta, pero tienen que hacer. Seguramente va a abrir mucho su visión también con respecto a la iglesia. Este año empezamos un desafío nuevo para la iglesia que fue la escuela de servidores. Y la verdad que nos sorprendimos nosotros mismos con el número de hermanos que se anotaron. ¿Cuántos aquí hicieron la escuela de servidores este año? Pónganse de pie, a ver, pónganse de pie. Miren cuántos futuros servidores tenemos, listos para trabajar. Y por lo que veo faltan, pero mucho más de la mitad hoy. No sé dónde estarán. Deben ser esos jóvenes que andan haciendo pollos al mediodía y después no vienen a la reunión. No, no, me dice el líder allá. Muy bien. Lindo, lo de la escuela de servidores fue una experiencia extraordinaria. El año que viene seguimos con el grupo que empezó y además vamos a empezar de nuevo con los que quieran agregarse. Así que ya vayan abriendo sus expectativas para eso, le vamos a decir cuándo arrancamos. Arrancamos otro programa nuevo este año
con miras a que ese programa el año que viene sirva para invadir el barrio. ¿Sí? Es un programa que abrimos pensando en llegar a la gente del barrio, un programa que se llama Celebremos la Recuperación, y también tuvimos ahí una sorpresa, muchos que tomaron el desafío. ¿Cuántos están haciendo Celebremos la Recuperación? A ver, pónganse de pie si pueden, ahí está. Mire, hay unos cuantos, otra vez, bien, 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 qué lindo. Preparándose para trabajar con la gente del barrio el año que viene. ¿Sí? Todo un tiempo de entrenamiento, pero al mismo tiempo también de sanidad, de salud del corazón para cada uno de los servidores también. ¿Sí? ¿Cuántos líderes se agregaron este año? Es decir, ¿cuántos comenzaron a ser líderes este año? Líderes de grupo de crecimiento. A ver, ¿cuántos? Levánteme la mano. Sé que hay varios. Miren, allá tenemos unas cuantas manos, por allá atrás también, por este lado. Este lado también, aquí, allá, muy bien. Bienvenidos a todos esos líderes que se van agregando, ¿sí? A propósito, ¿cuántos ya son líderes más los que se agregaron este año? Quiero que la iglesia los conozca. A ver, todos los que son líderes y colaboradores de grupo de crecimiento, pónganse de pie. Porque la verdad que los líderes, ahí está, miren, miren qué lindo. ¿Cuántos? Impresionante, gracias Jesús. Reconózcanle su servicio con aplauso y que el Señor les dé todavía mucho más. Nuestros líderes de grupo de crecimiento, del curso Hacia tu Propósito y sus colaboradores, ¿no? Y bueno, y como somos una familia aquí, queremos tratarnos siempre como familia, también nos alegramos por otras cosas. Así que yo me anoté algunas cositas que sé que han sucedido. Por ejemplo, ¿cuántos nuevos profesionales tenemos a partir del 2019? A ver, algunos nuevos profesionales, pónganse de pie. ¿Cómo? ¿No están aquí? ¿Ninguno vino? Ahí está, muy bien, ahí está. Nuevos profesionales, sí señor. Algunos con sello a medio imprimir, pero ya son profesionales. Ya se pueden dejar atender por ellos, están haciendo bien su tarea. ¿Cuántos nuevos casados? ¿Cuántos se casaron este año? A ver, nuevos casados, dije, no se me hagan los piolas. Los de este año, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Lindo. ¿Cuántos nuevos bebés hay? No sé si los bebés van a levantar la mano, pero los papás, a ver, papás con bebé nuevo. Muy bien, ahí está, miren, miren cuántos bebés. Genial. Y algunos que todavía no tienen el bebé en brazos, pero que ya dejaron bien claro que en el 2019 arrancaron, van a nacer en el 2020. ¿Cuántos padres embarazados tenemos aquí? A ver, padres embarazados, miren. Muy bien. A ver, esperen. Voy a pedir que levanten de nuevo la mano porque me parece que me estoy enterando de algunos. A ver, levanten la mano. No, allá me pareció que Malvina había levantado la mano. No, está bien. No, por las dudas. No, está bien, listo. No sea cosa que tengamos una sorpresa justo cuando, al fin, ahí, al filo del año. El Señor sigue haciendo cosas. Y celebramos la vida, celebramos los nacimientos, ¿sí? Celebramos la familia, porque sabemos que eso está en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios. La verdad que hemos crecido, hay más gente, hay más líderes, hay más ministerios, hay más organización. Estamos contentos, estamos agradecidos, pero no estamos conformes. Y la verdad espero que nunca estemos conformes. No de esos desconformes que se quejan, sino de esos desconformes que están buscando crecer cada día un poco más, servir cada día un poco más, ¿sí? Entender cada día un poco más la voluntad de Dios, para también poder renovar su mente cada día, como nos enseña la palabra, para que la voluntad de Dios se manifieste, buena, agradable, perfecta, no solo en cada uno, sino en nuestras familias y sobre todo en la iglesia. Así que esta noche quiero compartir algunos pensamientos, básicamente dos grandes pensamientos, que entiendo tienen que ver con esa iglesia que deberíamos buscar ser en el próximo tiempo, ¿sí? El Señor nos ha mostrado algunas cosas que debemos trabajar en el próximo tiempo y algunas de esas las voy a comentar ahora. No todas, porque creo que no alcanzaría una noche y tampoco ustedes las recordarían.
Pero sí algunas muy importantes en las cuales creo que como iglesia necesitamos seguir avanzando y quisiera que esta noche la podamos terminar haciendo un pacto delante del Señor de ser esas personas que Dios espera que sean. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser lo que Dios quiere que sean? ¿Sí? Aunque cueste. Apa, ahí me bajaron las manos. ¿Cómo? Aunque cueste. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Señor, aunque cueste, yo quiero ser lo que pensaste que sea. Amén. La primera cosa que creo que tenemos que ser como iglesia es una generación de buscadores de Dios. Tenemos que ser una generación de buscadores de Dios y para esto quiero leer algunos versículos del Salmo 24. Y quiero decirles que lo que hemos estado viviendo en las últimas reuniones, sobre todo las reuniones de domingo, tiene que ver con que el Señor ya nos había hablado de esta palabra hace un tiempito atrás. Y nos pusimos inmediatamente a trabajar. No esperamos a que comience el nuevo año, sino que dijimos, Señor, si vos querés que seamos de esa generación, pues empezamos, ¿sí? Y empezamos a trabajar los líderes y con el ministerio de adoración y tratando, aunque desde las reuniones de los cultos, ¿sí?, se manifieste esa búsqueda de Dios. El Salmo 24, versículo 3 al 6, dice, ¿quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene limpia las manos y puro el corazón, solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramentos a dioses falsos. Quien es así, recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hace justicia. Así son todos los que te buscan, los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Este salmo está hablando de esa generación, la generación de buscadores de Dios. Primera cosa que creo que tenemos que ser como iglesia. Y este salmo es claro cuando nos explica cómo logramos ser esa generación de buscadores de Dios. Dice, en primer lugar, que tenemos que ser gente de manos limpias. ¿Sí? Manos limpias, literalmente, como dice en alguna otra versión, sin culpa. Gente sin culpa. Una traducción más literal sería absuelto de culpa. Es decir, está hablando de ese tipo de gente que ya que ya pasó un juicio por lo que alguna vez pudo haber hecho y pagó. O también está hablando de aquellas personas que pasaron por un juicio, pero que quedó bien claro de que nunca fueron culpables. Obviamente, nosotros sabemos perfectamente que quien nos absuelve de toda culpa es Cristo Jesús, ¿sí? Cualquiera de los casos puede ser aplicable a nosotros siempre que tengamos en mente que Cristo Jesús es el que paga nuestras culpas. Así que la primera característica de esa generación de buscadores de Dios es que no tienen culpas encima de sus espaldas. No cargan con culpas. No se le puede culpar de nada. Así que si estás mal visto en algún lugar, en algún ámbito en el cual te mueves, por favor, en nombre de Jesús te pido, empezá a corregir eso. Empezando con Dios, obviamente, ¿sí? Arreglando cuentas con Él, pidiendo a Jesús que lo que Él pagó en la cruz se aplique a tu vida para que sea sin culpa. Y si en todo caso te siguen culpando por algo del pasado que ya fue arreglado con Dios y quizás tenga que pasar algún juicio, tranquilo, que vas a ser absuelto. Esa es la generación de los que buscan a Dios. En segundo lugar, dice el Salmo, habla de aquellos que tienen corazón puro. Me llamó la atención que cuando fui al original, esa frase se traduce como vacío. Digo, pero ¿cómo? ¿Un corazón vacío? ¿Está hablando de corazón vacío? Claro, después entendí, vacío de motivaciones extrañas o torcidas. ¿Sí? Un corazón puro es aquel que no tiene motivaciones extrañas ni torcidas. Es más, en otra versión dice que es sin aspiraciones personales de poder. Eso es un corazón puro, que no hace nada simplemente porque quiere escalar, no hace nada porque quiere lograr ponerse por encima de otros. Lo hace sinceramente porque así agrada a Dios. Tercero, dice el salmista, que no invoca ídolos. En otra versión dice que no ha elevado su alma a cosas vanas. O sea, no pone su mirada en cosas que destruyen, ni crean castillos en el aire. ¿Saben lo que significa eso? Construir castillos en el aire.
No, esas personas, no sé, es una frase que se usaba cuando yo era chiquito, quizás la juventud de ahora no la entiende. ¿eh? Pero construir castillos en el aire es imaginarse algo que va a suceder en tu vida que nunca sucede, que es totalmente irrealizable. Y hay personas que están todo el tiempo con su cabeza creando castillos en el aire, pero nunca llegan a nada. En algún momento hasta se convencen de esa imaginación y te hablan de algo como si lo hubiesen hecho y nunca lo hicieron. Dice el salmista que los que buscan a Dios no son de los que construyen castillos en el aire. Si van a hacer algo, lo hacen de veras. Sigue diciendo el salmista que ni hace juramentos a falsos dioses. Es decir, básicamente apela a aquellos que no prestan atención a lo que compite con Dios. Si hay algo que compite con Dios, ellos le quitan la atención y la atención siempre queda en Dios, que es el único que se la merece. O sea, en primer lugar, entre nosotros, lo primero, lo más importante, lo más preocupante y aún, voy a inventar una palabra, ocupante, debe ser Dios. ¿Sí? Lo que más nos preocupe tiene que ser Dios, y si nos enfocamos en Él, ya sabemos lo que dice la palabra, todo lo demás se va acomodándonos. Así que el tiempo que viene, de aquí en adelante, sea un tiempo en el cual nos ganemos el derecho de estar en su presencia, ¿sí? El Salmo 24 comienza diciendo, ¿quién subirá al Monte Santo? Ganémonos ese derecho. Seamos ese tipo de personas, en manos limpias, corazón puro, que no hacen juramentos falsos, ¿sí? Es decir, que ponen a Dios primero. Pongamos a Dios primero. Y es muy fácil decirlo en una reunión como esta. El tema es la práctica, ¿no es cierto? Cada día decir, no, me ofrecen esto, pero esto no tiene nada que ver con Dios, decido Dios. Y mañana viene otra vez la tentación y yo hago el esfuerzo y decido por Dios. Y pasado mañana vendrá una tentación mayor y yo decido por Dios. Y pasado de pasado mañana vendrá algo que me confundirá, pero yo me mantengo firme. Primero, Dios. Lo que más nos preocupe en esta congregación debería ser Dios, ¿sí? Y si a Dios le agrada, y deberíamos empezar a poner en práctica esto de pararnos frente a cualquier oferta, de decir, pero esto le gustará a Dios. ¿Estará de acuerdo Dios con esto? ¿Será que esto es lo que Dios quiere para mí? ¿Sabes lo que va a pasar? Alguien te va a tildar de fanático, pero con seguridad. Te lo van a decir. Pero te pregunto, ¿qué preferís? ¿Agradar a Dios o agradar al que te trata de fanático? Yo prefiero agradar a Dios, ¿sí? Que esta sea nuestra primera preocupación, Dios. La segunda cosa que te quiero decir esta noche, y que creo que tiene que suceder con la congregación, es que la iglesia llegue a ser como David llegando a la cueva de Adulam. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Sí? Se la voy a leer rápidamente, solamente un resumen. Y después le explico algunas cositas que pasaron en esa cueva de Adulam. Esto sucede cuando David todavía no era rey. Mientras Saúl lo persigue, él tiene que esconderse en algún lugar. Entonces se cuenta la historia en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Así que la segunda cosa que te quiero decir esta noche, como iglesia deberíamos ser como David, llegando a la cueva de Adulam, que no solo trajo libertad a esa gente, que ahora les voy a mencionar cómo llegaron allí, sino que además les trajo propósito. ¿Sí? David fue allí a esconderse. La cueva de Adulam era un lugar apartado, en realidad esa zona, si ustedes después quieren googlearlo, van a encontrar que ahí en la zona de Adulam había muchas cuevas, y en esas distintas cuevas la gente se iba escondiendo, escapando de alguna situación, algunas situaciones con causa, otras no.
pero terminaban metiéndose en esas cuevas. Y David también llegó ahí en la misma situación, un lugar apartado, un refugio, un lugar de reposo, donde llegaban, dice la palabra, los afligidos, los endeudados y los que se encontraban amargados de espíritu. ¿Sí? La verdad que no tenemos mayores detalles acerca de esas personas, pero sí sabemos cómo llegó David allí. Es decir, David debe haber llegado más o menos en las mismas condiciones que el resto de la gente a esas cuevas. Eso está bastante claro en la historia de David. David llega allí en primer lugar porque se sentía traicionado. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que Saúl lo había llevado a su palacio? Él lo había contratado para que le haga música, pero ahora Saúl lo perseguía. Así que David se sentía traicionado, primera característica. David se sentía incompetente. Siempre había sido un gran defensor del rebaño de ovejas de su papá. Él no le tenía miedo a nada, pero ahora se encontraba huyendo. Jamás había huido delante de un león o delante de un oso, pero ahora se encontraba huyendo, así que se sentía incompetente. Yo creo que David en un momento de su historia se desconoció a sí mismo y así llega a la cueva. David se sentía herido emocionalmente, le habían fallado muchos. David se sentía desgastado espiritualmente. Si nosotros repasamos algunos salmos que fueron escritos mientras él escapaba, no tenemos tiempo hoy, pero podemos ver eso, vemos su desgaste espiritual. Y aún su reclamo delante de Dios, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo me van a perseguir? ¿Cuándo te vas a hacer cargo de mis enemigos? Y él reclama por justicia, pero aparentemente no pasaba nada. Así que él llega desgastado espiritualmente. Y aún llega con el peso de haber tomado decisiones en la carne, porque suele pasar con aquellos que andan huyendo, que, como recién les decía, las ofertas aparecen o aparecen las circunstancias y de pronto David se encontró mintiendo. Mientras huía, una vez llegó hasta un pueblo y ahí conocía al sacerdote del lugar. Y claro, él y algunos otros que lo acompañaban en su vida tenían hambre. Así que llegaron al lugar donde estaba el sacerdote trabajando pidiéndole pan, algo para comer. Y le dijeron al sacerdote, David mismo le dijo al sacerdote, mirá, tuvimos que salir tan rápido, andamos en una misión que el rey Saúl nos encomendó. ¡Mentira! No era cierto. Pero para poder conseguir pan, le dijo al sacerdote, ¿nos puedes dar algo de pan? Y entonces el sacerdote dijo, el único pan que tengo es el pan que está en el altar del sacrificio. Pero si ustedes me dicen que están sin pecado, yo se los doy. Y David dijo, por supuesto que sí, venimos en una misión de paz. ¡Mentira! Y eso creo que pesaba el corazón adorador que tenía David. Después le dijo al mismo sacerdote, ¿tenés alguna espada que me puedas facilitar? Porque tuvimos que salir tan rápido en esta misión que tuve que dejar mi espada. Ahí termina David con la espada de Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat que él mismo mató? Esa espada había quedado en ese lugar, en ese santuario, guardada ahí. Y entonces el sacerdote le da la espada porque creyó que David venía en una misión del rey Saúl. Mentira. Todo eso pesaba en su corazón y así llega él a la cueva. ¿Sí? Así llega él a la cueva. Y entonces esta historia de cómo llega David a la cueva creo que no debe ser muy distinta a todos los demás que llegaron allí. Todos los que estaban en ese lugar de Adulam compartían las mismas experiencias. Lo interesante, y a esto voy, es la forma en que esos hombres salieron de aquel lugar. Porque dice la palabra que los que salieron de allí se terminaron transformando en el ejército de David. Dice esta historia que les leí que se juntaron con David 400 de esos hombres que andaban ahí escondidos en las cuevas. Y llegaron a ser su ejército. Dice que lo hicieron a él jefe. Y si seguimos leyendo la historia, muchos de esos endeudados, amargados, enlutados, terminaron transformándose en los famosos valientes de David. La Biblia habla de que David tenía
30 valientes alrededor suyo. Es decir, todos eran valientes, pero había 30 que eran más valientes que todos los demás. Y aún todavía algo más, dice que dentro de los 30 había 3 que eran muy valientes, mucho más valientes. Por ejemplo, cuando se cuenta la historia que David quería tomar algo de agua del pozo de Belén. El pozo de Belén estaba, se lo conté alguna vez, estaba en medio de un campamento filisteo tomado por sus enemigos, ¿no? Y David dijo, yo quisiera tomar agua del pozo de Belén. No se podía, porque estaba en medio del campamento enemigo. Y estos 3, ni bien lo escucharon, salieron corriendo. Quién sabe con cuántos filisteos se pelearon en el camino, pero le trajeron agua a David. Ahora, quiero que veamos esto. Estos 3 habían llegado a la cueva enlutados, endeudados, amargados, ¿sí? Quizás pensando que el esconderse en las cuevas sería el fin de sus vidas, pero ahora estaban siendo los valientes de David que terminaron recuperando el reino. Entonces vuelvo al propósito. Entiendo y entendemos que la iglesia debería ser como David llegando a la cueva de Adulam, dándole libertad a la gente, pero también propósito. No solamente liberándolos de sus deudas, angustias, amarguras, sino aún poniéndolos a trabajar a favor del reino, como estos valientes. Y que aún ellos encuentren tanto sentido en su vida, que sean capaces de poner la vida por cualquier misión que el Señor nos quiera encomendar. Creo que así es como necesitamos trabajar en nuestra congregación. Ahora, miren qué interesante, cómo sale David de la cueva. Otra vez, hay otro salmo que nos cuenta cómo sale David. Por ejemplo, usted puede leerlo después, yo quiero avanzar rápido. Salmo 142, pero en el Salmo 142 se deja ver que él conoce a Dios nuevamente. Eso pasó en la cueva. Conoce a Dios nuevamente, ese Dios que él pensaba conocer, pero que, claro, en medio de la huida se sintió confundido. Pero en la cueva de Adulam conoce a Dios nuevamente. Ahí se da cuenta de que Dios apela a su favor. Ahí empieza a mirar como Dios mira cada situación. En ese lugar es que busca ser de bendición. Es ahí donde intenta de nuevo, pero ahora con las fuerzas de Dios. Es en esa cueva donde observa la victoria por fe y empieza a creer lo que había sucedido hacía muchos años. Cuando lo habían ungido como rey, él empieza a creer que la victoria realmente viene de Dios. Fíjense, ahí les marqué la primera letra en rojo para que ustedes puedan ver el acróstico que se arma. Es un resumen de lo que pasa en la cueva. Cambio. Cambio. La iglesia, esta congregación, tiene que ser un lugar donde la gente cambie. Aquí tenemos que cambiar. Si alguien llegó aquí hace un tiempo con determinadas características y no importa cuáles, viene el tiempo de estar aquí en la iglesia, no cambió, entonces la verdad es que no te sirvió mucho venir aquí. Tenemos que cambiar. Y creo que todos entendemos que tenemos que cambiar para bien, ¿no es cierto? La iglesia tiene que ser un lugar de cambio. O sea, que lo segundo más importante que deberíamos hacer aquí es ocuparnos de lo que preocupa a Dios. Es decir, los que carecen de libertad. La palabra dice que todos procedan al arrepentimiento. La palabra dice que ninguno se pierda. Así que aquí están los dos objetivos que creo que tenemos que trazarnos para el próximo tiempo. Ser buscadores de Dios y al mismo tiempo ser como David, que generó libertad y propósito para esa gente de la cueva de Adulam. Con estos dos objetivos delante de nuestros ojos, buscadores de Dios y esforzarnos en liberar a otros, es como creo que viviremos con propósito y vamos a respirar visión en este lugar. Si algo Dios quiere para nosotros en el próximo tiempo, es que nos ocupemos de estas dos cosas. Fíjense que David resume su experiencia de búsqueda de Dios, pero también de esfuerzo
por alcanzar al que carece de libertad y plasma una enseñanza en el Salmo 34. En el Salmo 34, ya él está saliendo de la cueva, ya hay gente que lo sigue. Y en el Salmo 34 es como que da una especie de charla motivacional a los que le siguen, ¿sí? A toda esa gente, esos 400 que habían salido de la cueva. Y ahora David le puede dar una charla motivacional porque ya él mismo ha sido restaurado en esa cueva, ¿no? Y ahora él puede pararse delante de esa gente como quien tiene una experiencia de vida para compartir. Y entonces les dice, Salmo 34, a los afligidos les dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en él. A los endeudados les dice, teman al Señor ustedes sus santos, porque nada falta a los que le temen. A los descontentos les dice, los leones tienen necesidades y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Finalmente, a todo el grupo, como si fuese el resumen del discurso, en el versículo 19 dice, muchos son los males del justo, oscuras y solitarias son las cuevas del justo. Él sabe de qué está hablando. Pero de todas ellas los librará el Señor. Es decir, David le enseñó a esta gente dos cosas: que deben ocuparse de Dios y que deben ocuparse de los asuntos de Dios. ¿Sí? Ser buscadores de Dios y generar libertad de otros. Dos cosas. ¿Podremos recordar dos cosas durante todo el año que viene? Podremos recordar dos objetivos, ¿sí? Y aún motivarnos entre nosotros a alcanzar estos dos objetivos el año que viene. Podremos agradar a Dios y llegar al 8 de diciembre, nuestra próxima fiesta de la cosecha, y sentir que realmente hemos agradado a Dios porque nos ocupamos de Él y nos ocupamos de sus asuntos, porque los asuntos de Dios son el perdido. ¿Sí? El perdido. Dios está preocupado por el perdido y debiera preocuparnos a nosotros también. David le enseñó estas dos cosas y esto que está ahí tiene que ser nuestro mensaje constante. Tiene que ser nuestro mensaje. Tomen sus Biblias después en su casa. Lean otra vez el Salmo 34 y procuren delante del Señor llevar este mensaje a la gente que les rodea. Yo quisiera que recordemos algo muy importante que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios. En la primera carta, versículo 27 en adelante. Quiero que recordemos esto. Creo que como iglesia necesitamos recordar esto. Cuando empecemos a buscar a Dios y lo encontremos, cuando nos esforcemos por liberar gente y lo logremos, nunca olvidemos lo que el apóstol Pablo le dijo a los Corintios. Él le dijo esto: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nunca olvidemos de dónde hemos salido. Si este mensaje lo leyeran los valientes de David, sería como que Pablo le dijera: nunca se olviden de que ustedes estuvieron en una cueva. Nunca se olviden. Creo que nos hace bien recordar cómo cada uno de nosotros llegó a la iglesia, ¿no es cierto? Pablo dice: lo necio del mundo. Perdón si ofende a alguien, pero es lo que está escrito ahí. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado. Y yo creo que muchos aquí llegaron justamente por eso, porque se han sentido menospreciados. Pero a ustedes los escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Pero por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que vamos a ser buscadores de Dios y vamos a esforzarnos por liberar a otros, pero siempre dándole la gloria al Señor. ¿Saben por qué se lo recuerdo? Porque nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Porque cuando busquemos a Dios y nuestro esfuerzo sea
el de alcanzar a los perdidos, nos va a ir bien. Ese momento, cuando nos vaya bien, tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. ¿Amén? Tengo una palabra para los líderes que tiene que ver con todo esto. Esos líderes que recién levantaron la mano, ustedes que están guiando gente, los colaboradores que muchas veces se quedan al frente de los grupos. Imagínense lo que le estaba pasando a David, ¿no? Imagínense estar huyendo de un gigante o de alguien que aparentemente es más fuerte que vos. Por eso huía David. A David le pareció en un momento que Saúl y su sistema era más fuerte que él. Así que imagínate ese momento, ¿no? Huyendo, quizás y casi seguro te debe haber pasado, o quizás inclusive a alguno le está pasando ahora, ¿no? Se siente como perseguido y quizás aún acorralado, ¿no? Quizás estarías deprimido, angustiado, te sentís solo, abandonado, debilitado. Lo único que querés es esconderte. A los líderes estoy hablando. Pero resulta que del lugar donde te querés esconder, vienen 400 que te quieren hacer jefe. Y vos decís, pero yo quiero estar acá porque yo soy el que necesito. Y viene otro debilitado, más debilitado que vos. Y viene un deprimido, mucho más deprimido que vos. Y viene un angustiado, mucho más angustiado que vos. Y te quiere hacer jefe. Quiero decirles, líderes, que va a ser nuestra característica siempre. Es la característica de la cueva de Adulam. Pero es en ese lugar donde David, a pesar de sentirse igual o quizás aún peor que esos 400, recuerda que Dios tiene una palabra para él y dice, está bien, vamos para adelante. Voy a ser su jefe y los voy a sacar de acá. ¿A usted le parece que David cuando decía eso ya estaba tranquilo, ya estaba en paz, ya estaba sin depresión, sin angustia? No, todavía estaba en la cueva, todavía estaba con el peso de su pecado encima de sus espaldas, pero entendió que Dios lo quería para dirigir la libertad de esos 400. Queridos líderes, no esperen a estar absolutamente bien para empezar a cumplir con su función. David entendió que no había que esperar eso. Mientras él conducía a esos enlutados, endeudados y angustiados, Dios fue sanando su corazón. Tienen 150 salmos para leer después y ver cómo Dios lo hizo. Así que líderes, no bajen los brazos, ¿sí? No aflojen. Comprométase en la tarea de liberar a otros. Y aquel que quizá todavía no es líder, pero empezó a sentir un cosquilleo en su corazón, no le tengan miedo al liderazgo, porque Dios nos respalda. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí esta noche, seamos líderes o no. Pero esa palabra es, dedícate a buscar a Dios y comprometete forzadamente a liberar a otros. Espero que en el 2020, todos los que estamos aquí, nos transformemos en líderes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese amén fue solamente de los que ya son líderes. Los que no son líderes, ¿cuántos dicen amén? Amén. Claro que sí. No le tengan miedo. Vamos, no le tengan miedo. Aunque hoy no quieras elegir un ejército como ese de la cueva, pero el Señor va a levantar y restaurar a todos. Nuestro deseo, nuestra ocupación, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro desvelo debe ser para que el endeudado, el afligido, el amargado que pase por el camino se convierta en alguien capaz de entrar hasta lo más profundo del campamento enemigo, como esos 3 valientes. Que el que cree que no vale nada, como el mismo David, el que aún llegó a mentir por temor, el que se hizo pasar por loco, el que causó la muerte de 85 sacerdotes por no entender el plan de Dios, pueda lograr grandes hazañas y restablecer el reino de Dios después de pasar por el camino. Que el que anda huyendo encuentre aquí propósito para su vida.
Que el que ha sido robado en sus emociones y aún en su espíritu encuentre un puesto de combate en el ejército de Dios que aquí se está levantando para establecer el reinado de Jesucristo en esta zona y hasta donde Dios nos envíe. Que el que recibió una palabra de Dios y todavía no se le cumple, encuentre entre nosotros no solo el lugar, sino también el tiempo de su cumplimiento y manifieste su reinado, su gobierno sobre lo que Dios le asignó. Vale decir amén. Que aunque no representemos precisamente lo mejor de la sociedad, ni parezcamos ser guerreros diestros y valientes, que de entre nosotros surjan los valientes de este tiempo. Que la iglesia El Camino sea un lugar donde toda persona afligida por los diversos males de nuestra época, tanto presentes como pasados, pueda acercarse para esconderse y ser ministrada por Dios. Que este sea un lugar que Dios utilice para restaurar a su pueblo, para devolverle su identidad y el propósito que han perdido, para que recuperen su autoestima y conozcan que son personas valiosas para Dios y como tales puedan influenciar favorablemente nuestra sociedad. Jesús es nuestro David. Él transforma nuestras vidas con su poder. Sí, Señor. Amén. 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 Yo quisiera esta noche desafiarlos para otro periodo más. Ustedes que están aquí, la mayoría fueron desafiados el año pasado y tomaron el desafío. Crecimos juntos. Nos equivocamos 1000 veces. Pero seguimos adelante. Hoy los quiero desafiar nuevamente. Quiero desafiarlos a otro paso importante. Quisiera convocarlos a hacer todo esto, a levantar una iglesia con propósito en este lugar. ¿Qué les parece? ¿Cuántos van a tomar este desafío? Amén. A levantar un refugio para el débil y hacerlo entre todos nosotros. Lo tenemos que hacer entre todos. No es el esfuerzo ni el trabajo de uno solo o de 2 o de 10. Es todos. Y cuando todos estemos unidos en buscar ser esa generación de buscadores de Dios y gente esforzada en liberar a otros, vamos a levantar una iglesia que dé refugio al débil, se lo puedo asegurar. Si toman el desafío esta noche, yo quisiera invitarles que cerremos este tiempo estableciendo un pacto de amor y de servicio a Dios. Quisiera que oren conmigo, rogando que el Señor nos use para provocar libertad. ¿Qué les parece? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos toman ese desafío? ¿Se quieren poner de pie los que toman el desafío? ¿Sí? Miren, aquí en la pantalla va a aparecer otra vez todo lo que recién les leí, pero con una frase muy importante. Miren la frase en rojo arriba, dice, úsame para, y después vamos a leer juntos la declaración. Si la ven, la leen. Si no la ven, vengan más cerca. Sencillo, o sea, es así como hacen, ¿no? En su casa, ¿cómo hacen para leer lo que no leen? Se acercan, ¿no es cierto? Bueno, o algunos se alejan, no sé cómo es. ¿Sí? Vamos a leer juntos esta declaración. Y que esta declaración suba como una oración de deseo delante del Señor. De aquello que queremos transformarnos como iglesia. ¿Estamos listos para leerlo? Amén. Que nadie lo haga por compromiso, por favor. Y si no lo hacen, sepan que los vamos a seguir recibiendo. De la misma manera. Yo no sé si todos los que se escondían en aquellas cuevas terminaron detrás de David. Lo que sí sé es que David, cuando fue rey, no dejó afuera a ninguno. Todos fueron parte del reino. Todos fueron libres de Saúl. Todos vivieron el tiempo de renovación que Dios trajo a través de David. Todos. Pero tengo que decirte que los que decidieron seguir a David tuvieron un plus, se transformaron en valientes, aparecen en la historia como valientes. Algunos llegaron a ser gobernantes junto con David. Los que no se comprometieron simplemente habitaron sus casas, cuidaron sus campos y algún día se murieron como un habitante más. Yo quiero desafiarte a que no seas un habitante más de la iglesia El Camino. Quiero desafiarte a que seas uno de esos valientes que van a quedar en la historia. Amén. Y que aún con seguridad llegarán a ser gobernantes de los territorios que Dios les asignó. Así que si estás convencido de eso, te voy a pedir que leas conmigo esto en forma de declaración. ¿Vamos? ¿Están listos? Vamos.
Úsame para que el endeudado, el afligido, el amargado que pase por el camino se convierta en alguien capaz de entrar hasta lo más profundo del campamento enemigo, como esos 3 valientes. Úsame para que el que cree que no vale nada, como el mismo David, el que aún llegó a mentir por temor, el que se hizo pasar por loco, el que causó la muerte de 85 sacerdotes por no entender el plan de Dios, pueda lograr grandes hazañas y restablecer el reino de Dios después de pasar por el camino. Úsame para que el que anda huyendo encuentre aquí propósito para su vida. Úsame para que el que ha sido robado en sus emociones y aún en su espíritu encuentre un puesto de combate en el ejército de Dios que aquí se está levantando para establecer el reino de Jesucristo de esta zona y hasta donde Dios nos envíe. Úsame para que el que recibió una palabra de Dios y todavía no se le cumple, encuentre entre nosotros no solo el lugar, sino también el tiempo de su cumplimiento y manifieste su reinado, su gobierno sobre lo que Dios le asignó. Úsame para que aunque no representemos precisamente lo mejor de la sociedad, ni parezcamos ser guerreros diestros y valientes, de entre nosotros surjan los valientes de este tiempo. Úsame para que la iglesia El Camino sea un lugar donde toda persona afligida por los diversos males de nuestra época, tanto presentes como pasados, pueda acercarse para esconderse y ser ministrada por Dios. Úsame para que este sea un lugar que Dios utilice para restaurar a su pueblo, para devolverle su identidad y el propósito que han perdido, para que recuperen su autoestima y conozcan que son personas valiosas para Dios y como tales puedan influenciar favorablemente nuestra sociedad. Amén, amén, amén. Los bendigo en esta tarea. Y ustedes, por favor, bendíganme a mí, Cuando oren cada mañana, oren el uno por el otro. ¿Saben? El año que viene es el año 2020. ¿Sabían que 2020 representa la visión perfecta? Si ustedes van al oftalmólogo, y él les hace una revisión y mira sus ojos y dice, usted ve claramente, ve perfecto, le va a decir, usted tiene una visión 2020. Yo creo que no es casualidad. Y realmente espero, anhelo, deseo y proclamo que el año 2020 será un año donde la visión de la Iglesia del Camino se clarificará. Tendremos visión perfecta. Amén. Y veremos lo que Dios quiere que veamos. Amén. Será un año de agudeza visual. Agudeza visual, claridad, nitidez en nuestra visión. Cerrá tus ojos ahí, hablando de visión, cerrá tus ojos para poder ver con ojos espirituales. Y yo te pido, Padre, que envíes ahora tu Espíritu Santo sobre mis hermanos. Y ya de antemano le des una visión, un anticipo de lo que vas a hacer con ellos en este tiempo. Señor, que ellos puedan ahora mismo, tomando este desafío aquí delante de tu altar, empezar a ver las generaciones que van a ser ganadas por cada uno de ellos. Yo proclamo en el nombre de Jesús que mis hermanos serán ganadores de nuevas generaciones. Señor, que tu Espíritu Santo nos haga verdaderos buscadores de Dios. Que seamos esa gente que se apasiona tanto por estar en tu presencia, que querramos estar aquí siempre que este lugar esté abierto y donde, Señor, haya una oportunidad de adorarte, que estemos ahí.
Señor, y cuando este lugar esté cerrado, que tu Espíritu nos encuentre adorando a Dios en cualquier lugar, en la oficina, en el trabajo, en el estudio, en casa, en la calle, donde sea. Pero que seamos conocidos por ser una iglesia que busca de Dios. Señor, que cuando vayamos a una reunión por ahí, puedan identificarnos como aquellos que son apasionados por la presencia de Dios. Que tu Espíritu Santo nos quebrante en la presencia de Dios. Y haga que nuestro corazón te busque con anhelo cada vez más profundo. Haz de nosotros una generación que libere a los endeudados, a los angustiados, a los enlutados, a los que huyen, que los libere, pero también que les demos propósito. Que el ministerio de esta iglesia sea un ministerio que muestre destino, que trace propósito para la gente que aquí se congrega hoy y la que se congregará en los próximos tiempos. Señor, en nombre de Jesús, que el próximo año sea un año en el que todos puedan tener claridad de visión y cada uno de nosotros, todos aquí, sepamos qué es lo que quieres que hagamos para exaltar tu nombre, pero también para extender tu reino. Señor, que empecemos a vernos cada día como esos padres de las generaciones que vienen. Que nos veamos como padres que engendran, pero también como padres que cuidan. Padres que evangelizan, pero que también discipulan. Levántanos, Señor, conforme a tu corazón, conforme a tu propósito. Hoy, Señor, al gozarnos por la cosecha del 2019, ya estamos pensando y alegrándonos con la cosecha del 2020. Hoy comenzamos la carrera hacia la fiesta de la cosecha 2020, donde nos gozaremos por aquellos que vas a agregar aquí a este lugar para que sean salvos. Te bendecimos en nombre de Jesús. No te apures a salir de ese momentito, no te apures a salir de ese lugar. Yo creo que el Señor te va a hablar de lo que tiene pensado para vos en el 2020. Te animo a que aún prepares lugares de intimidad en tu casa o donde puedas, para que Dios pueda soltar sobre tu vida su plan completo, bien completo, que no falte detalle y que siempre Él te encuentre buscándolo a Él. Yo seré